Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendice, me da gozo oír de ustedes, saber de ustedes, el que estemos juntos alabando al Señor, que es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia que estamos centrados en Cristo. Hoy quiero, hermanos, hablarles de algo que es la revelación. Lo primero que viene a nuestra mente es, ¿qué es la revelación? Si voy al diccionario, revelación es el descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Si voy a las raíces etimológicas de la palabra, entonces la palabra revelar viene del latín revelare, que quiere decir quitar el velo. Y esto está formado por el prefijo re, que quiere decir hacia atrás, de nuevo, como en repetición y espera. Y respeto. Y la palabra velum, que es tela o cortina, se refiere a proporcionar información de algo que estaba ignorado o secreto, acción y efecto de descubrir. Ahora bien, bíblicamente, además de todo esto, revelación también significa anticipar un hecho futuro. Cuando tomamos una fotografía, hasta antes de la era digital, captábamos con nuestra cámara una imagen y luego teníamos que ir al laboratorio para revelar esa imagen. Esa imagen estaba ahí, oculta en el filme, el cual le decíamos que era el rollo. Luego de emplear unos químicos y en el cuarto oscuro, obteníamos la imagen fiel que habíamos captado en el rollo, decíamos que la fotografía había sido revelada. Ahora bien, ¿por qué es importante tener revelación? ¿Qué nos revela? ¿Quién nos revela todas las cosas que necesitamos saber? Bueno, vamos a ver. Mateo 27:51, si me acompañan, busquen ahí en sus Biblias, en sus aparatos. Y Mateo 27:51 dice así, estoy dando tiempo para que vayan, hermanos, a su Biblia, por favor, no perdamos esa costumbre de seguir las predicaciones en la palabra de Dios, hacer buen esgrima bíblico. Dice, he aquí el velo del templo se rompió en dos de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. ¡Wow! Esto estaba pasando exactamente cuando Jesús estaba entregando su espíritu al Señor Dios. He aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Ese velo, hermanos, el velo que cubría, ¿se acuerdan ustedes? El templo tenía un velo, y atrás de ese velo estaba el arca del pacto, estaba lo que simbolizaba la presencia de Dios en ese lugar. Eso es importante, eso estamos hablando del templo en la era de Jesús, pero antes, cuando estaban en el tabernáculo en el desierto, igual había un velo, y en ese velo nadie podía traspasarlo sino solamente el sumo sacerdote. Bueno, ¿por qué es importante tener revelación? ¿Quién nos revela todas las cosas que necesitamos saber? Esas son las dos preguntas iniciales. Empezaremos por tomar la definición de que revelación significa correr el velo, es decir, que podamos ver lo que hay detrás del velo. Y Dios es bueno y Él nos quiere revelar a nosotros, se nos quiere revelar, y nos ama tanto que primero envió a su Hijo a recorrer el velo. Si recordamos, en el Antiguo Testamento, el único que podía recorrer el velo y entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, una vez al año, habiéndose purificado, y entraba a ofrecer la sangre de machos cabríos sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio en especial, para la remisión de los pecados. Nuestro Señor Jesús, hermanos, nuestro sumo sacerdote, entró en el verdadero santuario, no en la figura,
no en la figura que estaba en el tabernáculo, sino en el verdadero santuario. Y se ofreció a sí mismo, el justo por los injustos. Y eso, hermanos, rasgó el velo del verdadero santuario y nos permite ahora tener el conocimiento, la revelación de Dios de cómo llegar a Él. Nos muestra el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nos alumbra para no tropezar en la oscuridad, porque Él es la luz del mundo. Nos alimenta, Él es el buen pastor. Nos da seguridad, Él es la puerta de las ovejas. Nos acepta por los méritos de su Hijo y a través de su sangre nos perdona nuestros pecados. Cada mañana despertamos con vida, hermanos, por su gracia. ¿Por qué? Porque Él es fiel, Él es leal y Él es poderoso. Amén. Hebreos 9:12 dice, vamos a Hebreos 9:12, por favor, hermanos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas de su propia sangre, entró una sola vez, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Con su propia sangre, el Señor Jesús obtuvo eterna redención para nosotros. ¿Qué cosa es eterna? Intemporal. Amén. Intemporal. Eterna, que dura para siempre. Hermano, ten la seguridad de que tú jamás vas a perder tu salvación. Aleluya. Hebreos 9:24 dice, ahí mismo en Hebreos, un poquito más adelante, pueden seguir leyendo del 12 en adelante, pero yo quiero enfatizar en el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena, sino una sola vez y para siempre. Hermanos, esto es interesante. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Leí Hebreos 9:28. Entonces, hermanos, esto de Hebreos 9:24, Hebreos 9:25 y Hebreos 9:28, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Voy a hacer aquí una reflexión. El santuario hecho de manos eran todos los santuarios que se hicieron en honor a Dios, el tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo en el desierto, el templo de Salomón, el templo en el tiempo de Jesús, en fin. Entonces, hermanos, había varios templos, pero la Biblia dice que porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. No hay un santuario hecho de mano en el que nuestro sumo sacerdote Jesucristo, entró. Dice que eso solamente eran figuras del verdadero santuario, sino en el mismo cielo. El verdadero santuario está en el cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. Cristo entró con su propia sangre. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Aleluya. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Señor Jesucristo se ofreció una sola vez. Amén. Y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que entran, los que le esperan para salud. Su regreso, hermanos. Añoramos, anhelamos, estamos esperando su regreso. Todo esto que está pasando son señales inequívocas de que Cristo, hermanos, ya viene.
Cristo ya viene, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Los que no tienen esperanza, pues tenemos que compartirles que en Cristo hay esperanza, y la esperanza viene de esperar. Estamos esperando su regreso. Amén. Ahora bien, hay tres maneras de adquirir conocimiento. La revelación dijimos que es conocimiento, ¿no? Es saber algo. Y uno es a través de la experiencia, lo que vivimos, ¿verdad? Las cosas que vamos pasando, las experiencias que vamos teniendo, nos van enseñando cosas y aprendemos cosas. La segunda es a través de la razón, el raciocinio, ¿verdad? Los científicos tenemos algo de eso. Sabemos que podemos inferir resultados a través de la probabilidad, por ejemplo. Inferir resultados. Podemos hacer predicciones de lo que va a pasar en un fenómeno. Pero, hermanos, y la tercera es por revelación. Y eso lo he dicho varias veces ahí en Romanos 10, ustedes pueden ver cómo el apóstol Pablo decía de la redondez de la tierra, año 70, alrededor del año 70 después de Cristo, lo que le tomó a los científicos 1500 años hasta la llegada de Galileo, ¿no? Pero, en fin, hermanos, es importante que tú sepas que Dios trae conocimiento a través de revelación, que Dios trae el conocimiento de muchas cosas a través de la revelación. Entonces, ¿Dios qué es lo que nos quiere revelar? Hermanos, Dios nos quiere revelar su palabra y su plan para nosotros. Esos son dos cosas que Dios nos quiere revelar, su palabra y el plan que tiene para nosotros. El cristianismo no es una religión, hermanos. Yo me paso la vida diciéndoselos, porque el cristianismo no es una religión. Cristo es una persona, no es una religión. La única persona que salva, Jesucristo, es la revelación de la misma gloria de Dios. Aleluya. Jesucristo es la revelación de la misma gloria de Dios. Jesucristo debe ser el centro de atracción de la iglesia. En este tiempo en que de un día para otro despertamos con que no podemos ir a la iglesia, no podemos ir a los templos, que las iglesias no pueden tener todo aquello que las adorna, que las maquilla, los grandes grupos de alabanza, los lugares cómodos, las pantallas por todos lados, los rayos láser, las grandes actividades para congresos de hombres, de mujeres, hasta de niños en la escuela dominical, que se hace escuela de vacaciones. Ahora bien, ahora Dios nos da un mensaje en este tiempo. Es hora de volver a la simplicidad del Evangelio y nos recuerda que lo único que debe ser el centro de atracción de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está enviando un claro mensaje en este tiempo a todo el mundo cristiano. Al cuerpo universal de Cristo, el mensaje es tiempo de que debemos volver a ser iglesias cristocéntricas, en el que, hermanos, en el que el centro de atracción de esas iglesias sea Cristo y su palabra. Amén. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que dice Apocalipsis. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y en especial en este tiempo a la iglesia de la Odisea. Aleluya, la iglesia de la Odisea es la era que estamos viviendo. Ok, revelación, hermanos, es el entendimiento que Dios quiere que tengamos de su palabra. Eso es lo que es la revelación. El entendimiento que Dios quiere que tengamos de su palabra. Puede haber muchas definiciones de revelación, pero en la palabra de Dios, revelación es el entendimiento que Dios quiere que tengamos de su palabra. La revelación, hermanos, es que la revelación, hermanos, solamente los que son súper espirituales, y el apóstol y el profeta y el pastor y los ancianos, ellos sí tienen revelación, pero yo soy una simple oveja.
Hermano, hay muchas cosas ni las entiendo de la Biblia. Bueno, hermano, hermana, yo te quiero decir una cosa. No te menosprecies delante de Dios. Porque Dios siempre ha usado aquello que dice la palabra de lo vil y de lo menospreciado, usó Dios. Si tú ves, Dios usó personas simples. Y cuando necesitó algún entendido llamó a Pablo. Pero los demás, personas simples, personas pecadoras, personas como tú y como yo, hermanos. Pablo era como tú y como yo, solo que él era estudiado, digámoslo así. Pero, hermanos, no necesitas ser estudiado para tener revelación de la palabra de Dios. Lo que necesitas es leer la palabra de Dios y creerla y vas a recibir revelación. Vean ustedes, Deuteronomio 29:29, si me acompañan. Deuteronomio 29:29 dice, al calce dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. El mismo Jesús, cuando le preguntaron, ¿cuándo va a ser el tiempo de estas cosas? Y dijo, no toca a vosotros conocer el tiempo ni las sazones que Dios puso en su sola voluntad. ¡Wow! Hay cosas que están solamente en la voluntad de Dios revelárnoslas. Y dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, lo que Dios ya nos reveló es para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que nos impide tener revelación? ¿Por qué no todos tenemos revelación? Porque todos podemos tener revelación, pero no todos la tenemos. ¿Por qué? Tú puedes preguntarte, ¿por qué a mí Dios no se me revela como al hermano fulano de tal? Y no por envidia o por desear las cosas que Dios ha hecho con otros, no, sino porque la revelación es para todos. Tú puedes tener revelación. Y entonces lo que necesitas es preguntarle a Dios, ¿por qué no tienes revelación? Y es muy simple. Vamos a este pasaje. La principal razón para no recibir revelación es la incredulidad. Y vamos a Lucas 24:6. ¿Quieres tener revelación? Empieza por creerle a Dios todo lo que dice su palabra, no solamente lo que te enseñaron en alguna iglesia o lo que te enseñó la iglesia tradicionalista, ya sea cristiana o católica, sino lo que dice la palabra de Dios. Lucas 24:6 dice, estamos hablando del pasaje de la resurrección del Señor, y dice, no está aquí, mas ha resucitado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y aquí están, hermanos, en este pasaje, las mujeres preguntando por qué no estaba ahí el Señor en su tumba, y diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fíjense, entonces ellas se acordaron de la revelación que el Señor Jesús ya les había dado. Y que no entendieron o no creyeron, o vayan ustedes a saber qué pasó, pero el caso es que cuando llegaron y no vieron y no vieron al Señor en la tumba, o vieron la tumba vacía, entonces dijeron, se acordaron, estas personas que se les aparecieron, les dicen, ¿no? Estos dos varones les dicen, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día, y les dan la revelación. Resucitar al tercer día. Y entonces ellas se acordaron de sus palabras
Y Lucas 24:9 dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ya no estaba Judas, ya Judas se había suicidado, y volvieron del templo, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, o sea, todos los que estaban ahí, todos de los seguidores de Cristo, obviamente. Lucas 24:10, ¿quiénes eran estas mujeres que fueron a la tumba? María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Obviamente María madre de Jacobo, pues es la madre de Jesús, Jacobo era el hermano de Jesús. Y eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Y fíjense lo que dice el 24:11. Mas a ellos les parecía como locura las palabras de ellas y no las creyeron. Gloria a Dios. Los apóstoles, a los que les había sido revelado que Jesús era necesario que padeciera 3 días y 3 noches, a ellos les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca como Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Hermanos, a ellos el Señor Jesús ya les había revelado esa verdad. La verdad de la resurrección del más poderoso hecho jamás existido en ningún lado de la humanidad. La humanidad podrá tener iluminados o falsos dioses o qué sé yo, pero ninguno de esos resucitó. Amén. Todos esos tienen tumbas hasta hoy y las conocemos. Pero la tumba de Jesús está vacía, porque nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que fue poderoso para vencer al infierno, para vencer a la muerte. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Mas a ellos les parecían como locura las palabras de ellas y no las creyeron. Háganme favor. Gloria a Dios. Sabemos que solo 2 les creyeron, ¿verdad? Y se repite el patrón. De las 12 tribus, cuando fueron a la tierra de Canaán, solo 2 personas le creyeron. Bueno, de los 12 apóstoles, que en este momento ya nomás eran 11, solo 2 le creyeron. Aleluya. ¿Y qué es lo que dice Juan, a quien Dios le reveló las cosas que escribió en el libro de Apocalipsis? Estos 2 fueron Pedro y Juan, obviamente. Pero, ¿qué dice Juan? Juan le creía a Dios. Él estuvo con el Señor hasta el último momento, en los pies de la cruz, junto con María su madre. Y hermanos, eso es tan hermoso en la vida de Juan, que Dios le reveló. Dios le llevó a esconderse en la isla de Patmos, no a esconderse, a recluirlo en la isla de Patmos. Y Dios le reveló. Ahora estamos recluidos en casa. ¿Qué te va a revelar Dios a ti? A mí me está revelando esto, que para tener revelación, primero tenemos que tener fe. Entonces, las instrucciones de Jesús fueron que era necesario que Él se fuera, porque si no, no enviaría el Espíritu Santo, el revelador de la palabra de Dios. ¿Quién nos revela la palabra de Dios? Ahora el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es tan importante tener una relación diaria con Él? Es tan importante tener una relación diaria con el precioso y admirable Espíritu Santo, porque Él nos revelará todas las cosas. ¿Quién nos va a revelar todas las cosas? El Espíritu Santo ahora es el que nos revela todas las cosas. Si no crees en los dones del Espíritu Santo, hermano o hermana, ok, es tu decisión. Pero déjame decirte que en efecto nunca se revelarán a ti. Nunca se revelarán a ti esos dones de poder y de amor. ¿Por qué? Porque no le crees al Señor. O crees en tu mente que eso fue
simplemente para el principio, que es una bella historia del libro de los Hechos. No sé lo que creas. La doctrina de esta iglesia establece que nosotros creemos en el Espíritu Santo, creemos en el bautismo del Espíritu Santo y creemos en los dones y en los frutos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos? Es importante. Déjame decirte que en efecto estos dones, si tú no le crees, no se van a revelar a ti. Amén. Estaríamos predicando solo un evangelio de sabias palabras de sabiduría humana, como decía Pablo. ¿Y cómo les hacemos poderosas en Dios esas palabras de sabiduría? Para destrucción de fortalezas. La palabra de Dios es poderosa en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cómo lo hacemos? A través del poder del Espíritu Santo. Búscalo en oración. Pide que los dones sean para ti hoy, lo que ya se te reveló a través de las profecías dadas a ti. Hazlas virtud con la fe. Creedle al Señor. Es tiempo de regresar a la simplicidad de las reuniones cristianas, donde lo que estaba presente en la iglesia eran los creyentes y el Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermanos. Espero que reflexionemos sobre esto. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, pues anímense. La situación es muy simple. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos, para que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Y si fallamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hermanos, gloria a Dios. Esto me anima, esto me bendice, esto hace que la iglesia tenga una razón de ser. Y la razón de ser de la iglesia es que estamos unidos en torno al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso sea sobre vosotros, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo sea con ustedes. Dios les bendiga. Amén.